Laura había trabajado toda su vida para llegar a donde estaba. Desde niña, había soñado con hacer una diferencia en el mundo empresarial, con escalar a lo más alto y demostrar que su talento valía más que cualquier apellido, más que cualquier contacto, más que cualquier privilegio que ella no tenía. Por eso, cuando consiguió el puesto en Vega Corporation, sintió que al fin su esfuerzo había dado frutos. Era una de las empresas más grandes y respetadas del país, un imperio construido sobre negocios estratégicos, inversiones inteligentes y una cultura de innovación que la hacía destacar entre las demás. Desde afuera, Vega Corporation era el sueño de cualquier profesional ambicioso. Desde adentro, era una jungla. Y Laura lo descubrió demasiado tarde. El problema no era el trabajo. Ella estaba dispuesta a esforzarse, a dar más de lo que pedían, a asumir responsabilidades sin quejarse. El problema era Martín Cárdenas. Desde el primer día, su jefe dejó en claro que no la quería allí. No porque le faltara talento, sino porque él disfrutaba aplastarlo. Martín Cárdenas era un hombre imponente, de mirada fría y sonrisa afilada. Era de los que no necesitaban gritar para infundir miedo. Bastaba con una palabra, un gesto, una pausa en el momento adecuado para hacer que cualquiera sintiera que su puesto, su carrera, su dignidad, pendían de un hilo. Laura había aprendido a moverse con cautela, a no llamar demasiado la atención, pero tampoco a parecer débil. Sabía que en un ambiente como ese, la gente como ella, los que venían de abajo, los que no tenían conexiones, los que solo contaban con su trabajo duro, estaban en la mira. Pero por más que intentó pasar desapercibida, no lo logró. Martín la había elegido como su blanco favorito. Al principio fueron comentarios sutiles, pequeñas correcciones frente a otros compañeros, observaciones sobre su manera de hablar, de vestirse, de redactar informes. Después, se volvió más evidente. Espero que no te tardes tanto como la última vez, Laura. Tu trabajo no es exactamente brillante. Si de verdad quieres avanzar en esta empresa, más te vale aprender a aguantar presión. Te estoy haciendo un favor al señalarte tus errores. Tal vez deberías agradecerme. Pero lo peor llegó cuando, frente a todo el equipo, Martín la humilló sin piedad. Era la reunión más importante del mes. Laura había pasado semanas preparando una propuesta innovadora, un proyecto que podría representar un gran avance para la empresa. Estaba segura de que era una idea sólida, de que podía funcionar. Pero cuando llegó su turno de presentarla, Martín ni siquiera le dio la oportunidad de terminar. Interrumpió su exposición a mitad de camino, tomó los documentos y los dejó caer sobre la mesa con un gesto de aburrimiento. Esto es ridículo. El silencio en la sala fue absoluto. Laura sintió que todos la miraban, algunos con lástima, otros con satisfacción. Martín se reclinó en su asiento y la miró con esa expresión de superioridad que la hacía sentir pequeña. Gente como tú no llega lejos. Fue un golpe, no solo por la humillación, sino por el mensaje detrás de sus palabras. Martín no solo la estaba descalificando como profesional, la estaba descartando como persona. Como si su simple existencia en esa mesa fuera un error. Laura apretó los puños bajo la mesa. No podía permitirse perder la compostura. No podía demostrar debilidad. Pero por dentro, sintió como algo se rompía. Y lo que no sabía en ese momento era que, el destino ya estaba preparando su jugada. Porque muy pronto, el poder de Martín comenzaría a tambalearse. Y cuando eso pasara, Laura estaría lista para devolverle cada una de sus humillaciones. Laura sintió que el aire en la sala de juntas se volvía pesado. No era la primera vez que Martín Cárdenas la humillaba, pero esta vez era diferente. Esta vez, no solo era un comentario hiriente, era un golpe directo a su credibilidad. Todos los presentes en la reunión la miraban, algunos con indiferencia, otros con cierta incomodidad, pero nadie hablaba, nadie iba a defenderla, porque Martín tenía razón en algo, él era el jefe, y en Vega Corporation, lo que decía el jefe era ley. Laura había trabajado incansablemente en ese proyecto. Durante semanas, se había quedado hasta tarde, ajustando cada detalle, asegurándose de que cada cifra tuviera sentido. Sabía que su propuesta podía generar ganancias, que era innovadora, que funcionaría. Pero nada de eso importó, porque a Martín no le interesaba si su idea era buena o no. Lo único que le importaba era demostrarle a todos quién tenía el poder. Esto es ridículo, repitió él, empujando los documentos lejos de sí con un gesto de desprecio. ¿En serio creíste que esto valía la pena?
Laura sintió un nudo en la garganta. Quiso responder. Quiso defender su trabajo. Pero sus palabras se quedaron atrapadas en su boca cuando vio la expresión de Martín. No estaba molesto. Estaba disfrutándolo. Disfrutando el control. Disfrutando verla dudar. Gente como tú no llega lejos, añadió, con una sonrisa cruel. El golpe fue directo. Había algo en la forma en que lo dijo, en la forma en que la miró al decirlo. No solo estaba rechazando su propuesta, estaba rechazándola a ella. Y en ese momento, algo dentro de Laura cambió. No fue rabia, no fue tristeza, fue algo más profundo. Fue una certeza. Martín la veía como alguien sin importancia, como una pieza desechable. Pero él estaba equivocado, porque lo que él no sabía era que el destino tenía otros planes. Y cuando esos planes se pusieran en marcha, Martín Cárdenas descubriría que la persona que había subestimado era la que más debía temer. El eco de las palabras de Martín todavía resonaba en la cabeza de Laura mientras salía de la sala de juntas. No había forma de ocultarlo, la había humillado frente a todos. Sus piernas temblaban, pero no podía permitirse mostrar debilidad. No allí. No ahora. Con la cabeza en alto, caminó por los pasillos de Vega Corporation, sintiendo las miradas de sus compañeros sobre ella. Algunos apenas la miraban. Otros, en cambio, bajaban la vista con incomodidad. Nadie iba a decir nada, porque todos sabían que enfrentar a Martín Cárdenas era una sentencia de muerte profesional. Pero Laura no iba a olvidar esto. No esta vez. Entró a su oficina, cerró la puerta y respiró hondo. Sus manos estaban frías. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué le afectaba tanto? ¿Por qué esto se sentía diferente? Porque esta vez, no era solo una humillación. Era una advertencia. Martín no solo quería aplastar su trabajo, quería aplastarla a ella. Pero en su afán por demostrar su poder, había cometido un error. Un error que Laura ni siquiera había buscado, pero que ahora tenía en sus manos. Cuando se sentó frente a su computadora, notó que había un correo sin leer en su bandeja de entrada. Un mensaje anónimo. El asunto decía: ¿te interesa esto? Laura frunció el ceño. ¿Spam? ¿Una broma? Pero cuando abrió el mensaje, su respiración se detuvo. Era un documento adjunto. Un informe financiero. Uno que no debería existir. Laura recorrió las cifras con la mirada. Algo no cuadraba. Había movimientos extraños, transferencias que no tenían sentido. Y un nombre que aparecía más de una vez. Martín Cárdenas. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era un simple error contable. Era un fraude. Martín estaba moviendo dinero de la empresa, ocultándolo en transacciones que a simple vista parecían legítimas, pero no lo eran. Laura parpadeó, tratando de procesarlo. Era imposible saber quién le había enviado esto, pero lo que sí era seguro era que lo estaban señalando directamente a ella. ¿Por qué? El miedo se mezcló con algo más fuerte. Algo que no había sentido antes. Oportunidad. Martín había pasado años menospreciándola, ridiculizándola, haciéndole sentir que no valía nada. Pero ahora tenía algo que él no quería que nadie viera. Por primera vez en mucho tiempo, Laura tenía el control. El día que todo se rompió, fue el día que todo comenzó. Laura no podía apartar la vista de la pantalla. El documento que tenía frente a ella era dinamita. Cada cifra, cada transacción oculta, cada movimiento sospechoso, todo indicaba lo mismo: Martín Cárdenas estaba desviando dinero de Vega Corporation. Esto no era solo un error administrativo. Era un delito. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si alguien descubría que tenía este archivo, estaría en problemas. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que alguien ya sabía que ella lo tenía. El correo anónimo no había llegado por casualidad. Alguien la había elegido para recibir esta información. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Cerró la laptop de golpe y respiró hondo. Necesitaba pensar. Su primer instinto fue hacer lo correcto. Llevar el documento a recursos humanos. Denunciarlo. Hacer que Martín pagara por lo que había hecho. Pero, ¿realmente sería tan fácil? Martín no era un simple gerente. Era intocable. Era el favorito de los directivos. El hombre con más poder dentro de la empresa después del dueño. Si Laura lo denunciaba sin pruebas suficientes o sin la estrategia correcta, él se enteraría. Y ella sería la primera en caer. Lo sabía. Porque Martín no era solo un jefe cruel. Era un depredador.
Los empleados que habían osado enfrentarlo antes ya no estaban en la empresa. Algunos fueron despedidos de la noche a la mañana. Otros renunciaron de forma sospechosa, pero nadie había logrado vencerlo. Y si ella no era cuidadosa, se convertiría en la siguiente en desaparecer. Apretó los puños. No podía precipitarse. Tenía que ser más inteligente que él. Porque aunque él aún no lo sabía, por primera vez en su vida, Martín Cárdenas había cometido un error. Y Laura iba a aprovecharlo. El depredador había bajado la guardia. Ahora le tocaba a ella decidir cómo jugar esta carta. Se recostó en su silla y exhaló lentamente. La humillación que había sentido en la junta aún estaba fresca en su memoria. Gente como tú no llega lejos. Laura sonrió para sí misma. Martín tenía razón en algo. Las personas como ella no llegaban lejos, a menos que supieran cuándo atacar. Y Laura acababa de encontrar el momento perfecto. Laura no durmió esa noche. El archivo que había recibido no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Sabía que tenía algo grande en sus manos, algo que podía cambiarlo todo, pero también sabía que un movimiento en falso podía costarle todo. Cuando llegó a la oficina a la mañana siguiente, todo parecía igual. La misma rutina, los mismos rostros, el mismo ambiente enrarecido. Pero Laura no se engañaba. Las cosas habían cambiado. Ahora, ella tenía poder. Y alguien lo sabía. Justo cuando estaba acomodándose en su escritorio, su teléfono sonó. Un mensaje. Reunión privada. Sala B. No decía de quién era. Pero Laura lo entendió de inmediato. Era Martín. Respiró hondo. Había esperado esto. No tenía pruebas, pero estaba segura de que él ya sabía que algo andaba mal. Martín era un hombre paranoico. Nunca dejaba cabos sueltos. Y si la había citado, era porque sospechaba de ella. Laura se levantó, se alisó la blusa y caminó hacia la sala de reuniones con la cabeza en alto. No podía mostrarse débil. Cuando entró, Martín ya estaba ahí, sentado con su eterna expresión de superioridad. Esa mirada que decía: yo controlo todo. Cierra la puerta, ordenó sin siquiera mirarla. Laura obedeció. Pero no por miedo, sino porque quería escuchar lo que él tenía para decir. Martín dejó el bolígrafo que tenía en las manos y la miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Eres lista, Laura?», dijo, con su tono habitual, el de alguien que está acostumbrado a dar órdenes. Laura no respondió. Sabía que este era su juego. «Me gusta la gente lista», continuó él. «Pero también sé que la gente lista puede meter las narices donde no debe». Ahí estaba, la advertencia disfrazada de halago. «No sé de qué hablas», respondió Laura con calma. Martín la miró fijamente, como si quisiera analizar cada microexpresión en su rostro. «No», sonrió. «Supongamos que alguien encontrara información que no debería. Supongamos que ese alguien decidiera hacer algo estúpido con ella». Laura sintió un escalofrío, pero no se inmutó. «Eso sería un problema para esa persona, ¿no crees?». Martín se inclinó sobre la mesa. «Pero también sería una oportunidad». Laura frunció el ceño. «¿Oportunidad?». Martín sonrió de nuevo. «Digamos que yo podría hacer que la vida de esa persona sea mucho más fácil». Ahí estaba la propuesta. Un acuerdo. Un intento de comprar su silencio. «¿Me estás ofreciendo algo?», preguntó Laura, fingiendo curiosidad. Martín se encogió de hombros. «Digamos que las personas inteligentes saben cuándo tomar una buena oferta». El aire se volvió pesado. Martín esperaba que ella aceptara. Esperaba que tuviera miedo. Pero Laura no tenía miedo. Martín creía que tenía el control. Lo que no sabía era que esta vez, Laura ya había tomado una decisión. Ella no iba a ser una víctima más. Y mucho menos, una pieza más en su juego. Laura sostuvo la mirada de Martín sin pestañear. Él esperaba que aceptara, que se rindiera, que bajara la cabeza como todos los demás lo habían hecho antes. Pero lo que Martín no sabía era que Laura no era como los demás. La propuesta era tentadora. Demasiado tentadora. Si aceptaba, su vida en Vega Corporation cambiaría por completo. No más humillaciones. No más desprecio. Podría asegurarse un ascenso. Un mejor salario. Una posición estable en la empresa. Pero también significaría convertirse en cómplice. Laura lo entendió en ese instante. Este no era un simple acuerdo. Era una prueba. Si aceptaba, Martín sabría que la tenía bajo control. Que podía manipularla. Que podía usarla, que podía convertirla en otra más de sus marionetas.
Respiró hondo. Martín seguía observándola con paciencia. Su sonrisa confiada. Su postura relajada. Él estaba seguro de que ella diría que sí. Porque hasta ahora, todos lo habían hecho. Laura deslizó la silla hacia atrás lentamente. No rompería el silencio todavía. Hizo que él esperara. Hizo que él sintiera, por primera vez, la incertidumbre. Finalmente, habló. Voy a pensarlo. Martín entrecerró los ojos. No esperaba esa respuesta. No hay mucho que pensar, dijo él, con voz controlada. ¿Te conviene? Laura fingió dudar. Tal vez, pero también podría convenirme otra cosa. El ambiente se tensó. Por primera vez, Laura notó que Martín se ponía rígido. No por miedo, pero sí porque se dio cuenta de que ella no era tan fácil de doblegar. Martín apoyó las manos sobre la mesa y la miró fijamente. Voy a darte una oportunidad, Laura. Una última. Laura sintió el peso de sus palabras. Una amenaza disfrazada de generosidad. Pero no se inmutó. Se levantó de la silla con calma, sin apresurarse. Antes de salir de la sala de reuniones, se giró y lo miró directamente a los ojos. Y con una leve sonrisa, respondió con la frase que selló su destino. Yo también te voy a dar una oportunidad, Martín. Una última. Martín frunció el ceño. Por primera vez en su vida, alguien lo había desafiado en su propio juego. Laura salió de la sala con la cabeza en alto. Su decisión estaba tomada. No iba a ser parte del sistema corrupto de Martín. Iba a destruirlo. Y él todavía no tenía idea de lo que se avecinaba. Laura salió de la sala de reuniones con el pulso acelerado. Sabía que, en ese momento, Martín estaba sentado en la mesa, procesando su respuesta. Sabiendo que por primera vez, alguien le había dado la vuelta al juego. Pero esto no significaba que estuviera a salvo. Todo lo contrario. Martín no era un hombre que aceptara una negativa. Y menos de alguien como ella. El aire en la oficina se sentía diferente cuando regresó a su escritorio. Como si las paredes estuvieran llenas de ojos invisibles observándola. Esperando su siguiente movimiento. Intentó concentrarse, pero su mente iba a 1000 por hora. Si quería destruir a Martín, tenía que moverse rápido. Pero entonces, sonó su teléfono. Un número desconocido. Laura frunció el ceño. No solía responder llamadas de números que no conocía. Pero esta vez, algo en su instinto le dijo que debía hacerlo. Deslizó el dedo por la pantalla y llevó el teléfono al oído. ¿Laura? La voz del otro lado era baja, profunda. No la reconoció de inmediato. ¿Quién habla? Hubo una pausa. Y luego, la respuesta que la dejó helada. Alguien que también quiere ver caer a Martín Cárdenas. Laura se puso de pie de golpe. El sonido de la oficina a su alrededor se desvaneció. ¿Quién eres?, preguntó, con el corazón latiéndole en la garganta. La voz en el teléfono soltó una risa seca. Alguien a quien Martín también intentó destruir. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Necesitamos hablar, continuó el desconocido. Y si eres tan lista como pareces, vas a querer escuchar lo que tengo que decir. Laura cerró los ojos por un momento. Sabía que esto era peligroso. Sabía que estaba entrando en aguas profundas. Pero también sabía algo más. Si quería ganarle a Martín, necesitaba aliados. Y tal vez, solo tal vez, el pasado de Martín estaba a punto de alcanzarlo. Respiró hondo. ¿Dónde nos vemos? La voz en el teléfono no dudó. Esta noche. Te enviaré la ubicación. Y la llamada se cortó. Laura bajó el teléfono lentamente. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esa persona? ¿Qué historia tenía con Martín? ¿Qué información podía darle? Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Martín no solo tenía enemigos en la empresa. Había alguien ahí afuera que lo conocía mejor que nadie. Y ahora, ese alguien estaba buscando venganza. Laura pasó el resto del día con los nervios a flor de piel. Cada correo que llegaba a su bandeja de entrada, cada conversación que escuchaba en la oficina, todo parecía esconder algo más. Pero lo único en lo que podía pensar era en la misteriosa llamada que había recibido. Alguien quería ver caer a Martín tanto como ella. Y esa noche, por fin conocería a esa persona. Se obligó a actuar con normalidad. A seguir con su trabajo como si nada estuviera pasando. Pero por dentro, su mente no dejaba de calcular cada posible escenario. Martín no había vuelto a hablarle desde la reunión. Pero ella sabía que la estaba vigilando. Cuando pasó junto a su oficina, la puerta estaba entreabierta.
Laura no pudo evitar mirar dentro. Y allí estaba él, sentado en su escritorio, hablando en voz baja por teléfono, con el ceño fruncido. Algo en su expresión le dijo que no estaba en control de la situación, que algo le preocupaba. Laura sintió una punzada de satisfacción. Tal vez, él también sentía que algo se movía en su contra. Cuando la mirada de Martín se cruzó con la suya, Laura no apartó los ojos. Lo sostuvo. Solo un segundo. Suficiente para que él entendiera que ella no tenía miedo. Después, siguió caminando. Martín podía jugar su juego, pero ella ya estaba planeando su siguiente movimiento. Horas después, cuando la jornada terminó, Laura esperó a que el edificio se vaciara. No quería llamar la atención. No quería que nadie la viera salir con prisa. Esperó hasta que solo quedaran unos pocos empleados. Luego tomó su bolso y se dirigió al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, sacó su teléfono. Un mensaje nuevo. Ubicación enviada. Laura miró la dirección. Era un bar discreto en una zona poco transitada de la ciudad. El tipo de lugar donde la gente iba a esconderse. Respiró hondo. Sabía que esto era arriesgado, que estaba cruzando una línea de la que no podría volver atrás. Pero también sabía otra cosa. Si quería ver caer a Martín Cárdenas, debía arriesgarse. Caminó con decisión hasta la salida del edificio. Pero justo cuando iba a atravesar la puerta, escuchó su nombre. Se detuvo en seco. Laura. Se giró lentamente, y su sangre se heló. Frente a ella estaba Diego Ramos, uno de los gerentes de la empresa, y la mano derecha de Martín. Laura intentó no mostrar sorpresa. ¿Pasa algo?, preguntó con voz neutral. Diego la observó con expresión calculadora. No sé, ¿tú me lo dices? Laura sintió su corazón acelerarse. Diego sabía algo. No tenía pruebas, pero lo intuía. Y estaba allí para advertirle que Martín también sospechaba. No entiendo a qué te refieres, respondió Laura con una leve sonrisa. Diego inclinó la cabeza. Solo te diré una cosa, dijo en voz baja. Ten cuidado. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No porque tuviera miedo, sino porque entendió lo que realmente significaban esas palabras. No era una advertencia. Era una amenaza. Laura sonrió con calma. Siempre lo tengo. Y sin decir más, salió del edificio. No miró atrás, porque en ese momento, entendió algo. El juego había comenzado de verdad. Y ya no había vuelta atrás. Laura llegó al bar con la sensación de estar caminando sobre hielo delgado. La fachada del lugar era discreta, sin letreros llamativos ni clientes bulliciosos. Un sitio donde la gente prefería pasar desapercibida. Ella no había estado ahí antes, pero algo en el ambiente le dio la certeza de que el encuentro que estaba a punto de tener lo cambiaría todo. Se ajustó el abrigo, respiró hondo y entró. El aire estaba cargado con el aroma a whisky y tabaco. Las luces eran tenues. Había pocas personas, la mayoría sumidas en conversaciones bajas o mirando la televisión del fondo con indiferencia. Laura avanzó con seguridad, pero sin prisa. Sabía que la estaban observando. No tardó en encontrarlo. En una mesa en la esquina, con una copa en la mano y una expresión de absoluta calma, estaba su misterioso contacto. Un hombre de unos 40 años, cabello corto con algunas canas, mandíbula marcada y una presencia que exigía respeto. Cuando Laura se acercó, él levantó la mirada y sonrió ligeramente. «Así que viniste». Su voz era tranquila, pero con un filo oculto. Laura tomó asiento frente a él sin apartar la mirada. «No me gustan las sorpresas», dijo, entrelazando las manos sobre la mesa. «Así que dime quién eres y por qué querías hablar conmigo». El hombre dejó su copa sobre la mesa con un leve tintineo. «Mi nombre es Andrés Ferrer». Laura frunció el ceño. Ese nombre le sonaba. Lo había escuchado antes, en la empresa. Y entonces lo recordó. Andrés Ferrer había trabajado en Vega Corporation. No como cualquier empleado. Había sido uno de los socios principales. Hasta que, de un día para otro, desapareció sin dejar rastro. «Tú trabajaste con Martín», dijo Laura, midiendo sus palabras. Andrés sonrió con frialdad. «Trabajé con Martín, y cometí el error de confiar en él». Laura sintió un escalofrío. «¿Qué pasó?». Andrés tomó un sorbo de su whisky y apoyó los codos sobre la mesa. «Lo que pasará contigo si no eres lo suficientemente lista». Laura sintió que su respiración se aceleraba. Pero no se dejó intimidar. «¿Por qué me contactaste?». Andrés la miró fijamente.
Porque sé lo que estás intentando hacer. Y porque quiero ayudarte a destruir a Martín. El aire se volvió más denso. Laura sintió como todo a su alrededor se desvanecía. Solo quedaban ellos dos y esa conversación. ¿Por qué ahora?, preguntó en voz baja. Andrés entrecerró los ojos. Porque por primera vez en años, Martín cometió un error. Laura se tensó. ¿Qué error? Andrés sonrió de lado y sacó su teléfono. Deslizó la pantalla y le mostró algo. Era un correo. Uno que se veía exactamente igual al que Laura había recibido días antes. El mismo documento. El mismo fraude. Esto, dijo Andrés. Martín está jugando con fuego. Y nosotros tenemos el encendedor. Laura sintió un nudo en la garganta. Esto era más grande de lo que había imaginado. No era solo ella contra Martín. Era todo un juego de poder. ¿Por qué me eligieron a mí?, preguntó. Andrés apoyó los brazos en la mesa y la miró con intensidad. Porque Martín te subestimó. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque cree que eres insignificante. Cree que eres débil. Andrés sonrió. Y eso te da la ventaja. Laura se quedó en silencio. Porque en el fondo, sabía que él tenía razón. Martín la veía como una simple empleada. Como una mujer a la que podía humillar y desechar. Pero si jugaba bien sus cartas, sería la persona que lo haría caer. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Andrés entrecerró los ojos. Que termines lo que yo no pude. Laura sintió el peso de esas palabras. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. El juego de poder había comenzado. Y ahora, era su turno de mover las piezas. Laura salió del bar con la mente a 1000 por hora. Todo había cambiado. Hasta ese día, había pensado que Martín era intocable. Un depredador sin miedo, sin debilidades. Pero ahora sabía la verdad. Martín sí tenía enemigos. Y lo mejor de todo, era que no lo sabía. Cuando llegó a casa, se quitó los tacones y se dejó caer en el sofá. Miró su teléfono, repasando el documento que Andrés le había mostrado. Era el mismo que ella tenía. Pero eso significaba algo importante. Alguien dentro de la empresa estaba filtrando información. Y si había filtraciones, había una grieta en la armadura de Martín. Laura cerró los ojos. Podía sentirlo. Este era su momento. Era hora de hacer su primer movimiento. A la mañana siguiente, entró en la oficina como si nada hubiera pasado. Pero en su interior, todo era diferente. Ahora tenía un plan. Esperó a que Martín se encerrara en su despacho. Sabía que él siempre revisaba sus correos a primera hora, asegurándose de que todo estuviera bajo su control. Ese era su punto débil. Martín vivía con la ilusión de que siempre estaba un paso adelante. Pero Laura iba a demostrarle que ya no era así. Con manos firmes, escribió un correo anónimo. Breve, directo, letal. Revisa tus cuentas. Alguien ya sabe lo que hiciste. Sin remitente, sin firma, sin huellas. Presionó enviar. Y esperó. Martín nunca había sido un hombre que perdiera la calma. Pero esa mañana, su oficina parecía un volcán a punto de estallar. Laura observó desde su escritorio cómo la puerta de su despacho se abría de golpe y Martín salía como un huracán, con el teléfono en la mano. Diego, rugió. Diego Ramos, su mano derecha, lo siguió sin hacer preguntas. Ambos desaparecieron en la sala de reuniones. Laura sonrió. Había funcionado. El primer golpe había sido dado. Martín no sabía quién le había enviado el correo. Pero sabía que alguien estaba detrás de él. Sabía que alguien estaba viendo sus movimientos. Y lo mejor de todo, era que ahora estaba asustado. Por la tarde, cuando la oficina comenzó a vaciarse, Laura fue al baño para asegurarse de que nadie la escuchara. Sacó su teléfono y marcó el número que Andrés le había dado la noche anterior. Ya lo hice, susurró. Hubo un silencio breve antes de que Andrés respondiera. ¿Y? Laura miró su reflejo en el espejo. Se veía diferente. Más fuerte. Más peligrosa. Se volvió loco, respondió con una sonrisa. Y esto es solo el comienzo. Al otro lado de la línea, Andrés soltó una carcajada. Bienvenida al juego, Laura. Laura colgó. Y por primera vez, sintió que tenía el control. Esa noche, cuando Martín salió de la oficina, su rostro estaba tenso. Su teléfono seguía pegado a su oído. Laura lo vio. Y supo que el miedo había comenzado a carcomerlo. Pero lo que él aún no sabía, era que su peor pesadilla estaba apenas empezando.
Laura se despertó con una extraña sensación en el pecho. No era miedo, era expectación. Había dado el primer golpe. Había sembrado la duda en Martín. Ahora, tenía que hacer algo aún más grande. Tenía que encontrar pruebas que lo destruyeran por completo. Se preparó para la jornada como cualquier otro día, pero esta vez, su objetivo no era solo sobrevivir en la empresa. Era hundir al hombre que había pasado años humillándola. Cuando llegó a la oficina, Martín ya estaba allí. Lo vio desde su escritorio. Estaba de pie frente a la ventana de su despacho, con el teléfono pegado a la oreja, su ceño fruncido, los músculos tensos. Algo lo tenía preocupado. Laura no pudo evitar sonreír. Se sentó, encendió su computadora y abrió el archivo que Andrés le había enviado. Sabía que los movimientos financieros de Martín eran turbios, pero ahora tenía que entender hasta qué punto. Se puso los audífonos, como si estuviera concentrada en su trabajo, y comenzó a leer. Lo que encontró la dejó sin aliento. Esto no era solo fraude. Martín había estado desviando fondos a una cuenta en el extranjero bajo un nombre falso. Pero lo peor no era eso. Había registros de pagos a ciertos nombres que no deberían estar ahí. Laura frunció el ceño. Algunos de esos nombres le sonaban. No eran empleados de la empresa. Eran políticos, empresarios de otras compañías, personas poderosas. Laura sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. Martín no solo estaba robando dinero, estaba comprando influencia. Por eso nadie lo tocaba. Por eso los intentos anteriores de exponerlo habían fracasado. Él no jugaba solo. Había construido una red de poder tan grande que si caía, arrastraría consigo a mucha más gente. Laura se recargó en su silla, su corazón latiendo con fuerza. Esto era peligroso. Si exponía esto, no solo haría caer a Martín, haría temblar a todo el sistema. Cerró el archivo de golpe. Necesitaba un plan. Uno que no la pusiera en la mira antes de tiempo. Martín aún no sabía hasta dónde llegaban sus propios errores. Y Laura iba a usar eso a su favor. A la hora del almuerzo, fue a la cafetería y esperó a que la oficina estuviera más vacía. Cuando sintió que nadie la miraba, sacó su teléfono y envió un mensaje a Andrés. «Tenemos un problema». La respuesta llegó segundos después. «Nos vemos esta noche. Lugar de siempre». Laura suspiró. No podía manejar esto sola. Pero tampoco podía detenerse ahora. Porque ahora lo entendía todo. Martín no solo era corrupto. Era el centro de una red de poder. Y si quería destruirlo, tenía que estar dispuesta a ir hasta el final. Laura cerró los ojos y respiró hondo. El juego se estaba volviendo más peligroso. Pero ella ya no era una simple jugadora. Ahora, era la amenaza que Martín nunca vio venir. Laura miró su reflejo en la ventana de su departamento. La ciudad brillaba detrás de ella, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatar. Sabía que tenía una oportunidad de oro para destruir a Martín. Pero también sabía otra cosa. La venganza tiene un precio. Y la pregunta que rondaba en su cabeza era simple. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? Cuando llegó al punto de encuentro, Andrés ya la estaba esperando. El mismo bar, la misma mesa, la misma expresión impasible en su rostro. Pero esta vez, algo en su mirada había cambiado. Laura se sentó frente a él sin preámbulos. Martín no está solo, soltó sin rodeos. Está comprando poder. Andrés no se inmutó. Lo sé. Laura frunció el ceño. ¿Y nunca pensaste en mencionarlo antes? Andrés se encogió de hombros. Sabía que tarde o temprano lo descubrirías. Laura exhaló con frustración. Esto cambia las cosas. No es solo un fraude, Andrés. Si lo exponemos, vamos contra algo mucho más grande que Martín. Andrés sonrió levemente. ¿Tienes miedo? Laura sostuvo su mirada sin pestañear. No, pero no soy estúpida. Andrés soltó una carcajada seca. Bien, porque si sigues con esto, te aseguro que en algún momento alguien va a querer callarte. Laura tragó saliva. Lo sabía. Pero también sé algo más, continuó Andrés, inclinándose sobre la mesa. Si hacemos esto bien, Martín será el primero en caer. Laura lo miró en silencio. Esto ya no era solo un juego de oficina. Ya no era solo una disputa entre ella y su jefe. Era una guerra. Y si quería ganar, tenía que estar preparada para las consecuencias. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, preguntó Andrés, mirándola fijamente. Laura sintió el peso de sus palabras. Podía retroceder ahora. Podía quedarse en su zona de confort,
ignorar lo que sabía y fingir que nada había pasado. Podía vivir una vida sin miedo. Pero entonces, recordó el rostro de Martín en la junta. Recordó cada humillación, cada palabra de desprecio. Y supo la respuesta. Sí, dijo sin titubear. Voy a destruirlo. Andrés sonrió. Entonces prepárate, Laura, porque la venganza no es gratis. Cuando Laura salió del bar, sintió el aire frío en su rostro. Por primera vez en su vida, no se sentía una simple empleada. Se sentía una amenaza. Martín aún no sabía lo que se avecinaba, pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde para él. Laura siempre había creído que, en el mundo empresarial, cada uno peleaba su propia batalla. Pero ahora entendía que, para ganar una guerra, se necesitaban aliados. Lo que nunca imaginó fue quién se convertiría en su próximo aliado. El día en la oficina transcurrió con normalidad en apariencia. Pero Laura podía sentirlo. Martín estaba inquieto. Desde que recibió el correo anónimo, había duplicado su seguridad. Su puerta permanecía cerrada más tiempo de lo normal. Sus llamadas eran más prolongadas. Estaba paranoico. Sabía que algo se movía en su contra. Y eso lo hacía peligroso. Laura sabía que no podía apresurarse, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Así que decidió buscar una segunda pieza clave en su plan. Y para ello, tuvo que ir al último lugar donde quería estar. Eran casi las 8 de la noche cuando Laura entró al restaurante. No era un sitio de lujo, pero tampoco era un bar de mala muerte. Era un punto medio, discreto. Y allí, en una mesa del fondo, estaba la persona a la que había citado. Diego Ramos, la mano derecha de Martín. El mismo hombre que, días atrás, le había dicho que tuviera cuidado. Laura se sentó frente a él con calma. Diego la observó en silencio por unos segundos. Cuando recibí tu mensaje, pensé que era una trampa, dijo finalmente. Laura sonrió levemente. Si hubiera sido una trampa, ¿habrías venido? Diego soltó una risa seca. Probablemente no. Laura se apoyó en la mesa. Necesito información, Diego. Información real. Diego se cruzó de brazos. ¿Y qué te hace pensar que te ayudaré? Laura sostuvo su mirada. Porque tú también quieres verlo caer. La expresión de Diego se endureció por un segundo. Pero no lo negó. Martín confía en ti, continuó Laura. Pero no lo suficiente. Diego bajó la vista a su vaso. No confía en nadie, murmuró. Laura aprovechó la grieta en su armadura. Y dime, Diego, ¿cuánto tiempo más vas a ser su sombra? ¿Cuánto tiempo más vas a recibir órdenes de un hombre que solo se preocupa por sí mismo? Diego apretó la mandíbula. Laura vio la lucha interna en su rostro. Entonces, él suspiró y sacó su teléfono. No sé lo que estás planeando, pero hay algo que debes saber. Laura se inclinó, atenta. Diego deslizó su dedo por la pantalla y le mostró un correo. Uno enviado por Martín. Laura sintió su piel erizarse. El asunto era simple. Necesito saber quién está detrás de esto. Encuéntralos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Martín no solo estaba paranoico, ya estaba tomando medidas. Laura levantó la vista y encontró los ojos de Diego fijos en los suyos. Estás jugando con fuego, Laura, dijo en voz baja. Y Martín no es de los que pierden. Laura se enderezó en su asiento. Entonces haré algo que nadie ha hecho antes. Diego entrecerró los ojos. ¿Qué cosa? Laura sonrió con frialdad. Voy a demostrarle que ya perdió. Diego la observó por unos segundos. Y luego, lentamente, deslizó su teléfono hacia ella. Si esto me mete en problemas, me aseguraré de que tú caigas conmigo. Laura tomó el teléfono. Si esto funciona, serás libre. Diego la miró fijamente. Y sin decir una palabra más, se levantó y salió del restaurante. Laura se quedó sentada con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de lo que acababa de conseguir. No solo tenía a Andrés de su lado, ahora tenía a alguien dentro del círculo de Martín. Una alianza impensada, pero una que, si jugaba bien sus cartas, podría cambiarlo todo. Laura se despertó con la sensación de que algo andaba mal. Desde que comenzó su juego contra Martín, había aprendido a escuchar su instinto. Y esta vez, su instinto le gritaba que estaba en peligro. Tomó su teléfono de la mesa de noche y revisó sus mensajes. Nada de Andrés. Nada de Diego. Pero había un correo en su bandeja de entrada. Sin remitente. Sin asunto. Laura sintió un escalofrío antes de abrirlo.
¿Creíste que esto era un juego? Prepárate. Ahora es mi turno. Laura sintió como su piel se erizaba. Martín lo sabía. Tal vez no sabía todo. Tal vez aún no tenía pruebas. Pero ya había olido la traición. Y si Martín había descubierto algo, significaba que se estaba preparando para atacar. Laura respiró hondo. No podía perder el control ahora. Se levantó, se arregló como cualquier otro día y se dirigió a la oficina. Pero sabía que hoy no sería un día normal. Cuando entró al edificio de Vega Corporation, sintió el cambio en el ambiente de inmediato. Había miradas. Miradas que antes no estaban ahí. Los empleados que antes la saludaban con indiferencia ahora la observaban con curiosidad. Incluso con sospecha. Martín había movido sus piezas. Laura caminó hasta su escritorio con la cabeza en alto. No iba a demostrar miedo. Pero cuando encendió su computadora, su respiración se cortó. El acceso a los archivos de la empresa había sido revocado. Intentó abrir su bandeja de entrada. Bloqueada. Intentó entrar al sistema interno. Acceso denegado. Laura sintió su corazón latir con fuerza. Martín la había aislado. Sin acceso, sin herramientas, sin poder moverse dentro de la empresa. Estaba atrapada. Pero lo que más le preocupaba era que aún no había visto a Martín en toda la mañana. Y cuando finalmente lo hizo, supo que el golpe ya estaba dado. Martín entró en la oficina con su típica postura de autoridad. Pero esta vez, su expresión tenía algo más. Satisfacción. Se detuvo a pocos metros de Laura y la observó con esa sonrisa que había aprendido a odiar. «Buenos días, Laura», dijo con falsa cordialidad. Laura mantuvo la calma. «Buenos días». Martín inclinó la cabeza. «¿Sabes? Me encanta cuando las personas intentan jugar juegos que no entienden. Es divertido». Laura sintió una punzada de alerta. Martín sabía algo. «No sé de qué hablas», respondió con voz neutral. Martín soltó una risa baja. «No». Se inclinó un poco más, bajando la voz. «Digamos que me enteré de algo curioso». Laura se obligó a no reaccionar. Alguien dentro de la empresa está filtrando información. Laura sintió un nudo en el estómago. «Eso es grave». «Sí, muy grave», Martín la miró fijamente. «Lo peor de todo es que, cuando uno busca un traidor, a veces se encuentra con más de uno». Laura no respondió. Martín sonrió. «¿No tienes nada que decir?» Laura sostuvo su mirada. «Solo que si hay un traidor, espero que lo atrapen». El juego de palabras estaba claro. Martín la estaba poniendo a prueba, esperando que cometiera un error. Pero Laura no lo haría. Martín soltó una leve risa y se giró para marcharse. «Ah, casi lo olvido», dijo antes de alejarse. «Hoy tendremos una auditoría interna. Seguro que será muy interesante». Y con eso, se fue. Laura sintió como su cuerpo se tensaba. Martín había lanzado su contragolpe. Una auditoría significaba una cosa: iba a buscar pruebas. Si encontraba algo que la vinculara con Diego o con Andrés, todo se acabaría. Laura respiró hondo. Tenía que adelantarse. Porque si Martín estaba cazando, ella tenía que convertirse en el depredador antes de que él la encontrara. Laura cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su respiración. Martín había hecho su jugada. Ahora le tocaba a ella. El correo anónimo que había recibido esa mañana no era solo una amenaza. Era una declaración de guerra. Y la auditoría interna no era una simple revisión administrativa. Era una trampa. Si Laura cometía un solo error, si dejaba el más mínimo rastro de que había estado investigando a Martín, todo acabaría en cuestión de horas. Pero lo que Martín no sabía era que Laura estaba lista para responder. Salió de su oficina con paso firme. Tenía que moverse rápido. Primero, encontró a Diego. Él estaba sentado en su escritorio, con el rostro tenso, fingiendo que trabajaba. Pero cuando la vio acercarse, sus ojos se oscurecieron. «Tenemos un problema», dijo Laura en voz baja. Diego la miró sin parpadear. «Lo sé. La auditoría no es real. Están buscando algo específico». Laura se inclinó ligeramente sobre su escritorio. «¿Qué tanto saben?» Diego negó con la cabeza. «No lo sé. Martín no me ha dicho nada directamente. Pero vi que hizo una llamada esta mañana. A alguien de seguridad». Laura sintió un escalofrío. Si Martín estaba involucrando a seguridad, significaba que estaba buscando algo concreto. «Tengo que salir de la oficina por unas horas», susurró. Diego la miró con el ceño fruncido. «¿Salir?»
Si se están enfocando en mí, significa que todavía no tienen pruebas. Pero si encuentran algo en mis dispositivos. Diego inhaló profundamente. Entendía lo que estaba diciendo. ¿Necesitas tiempo para limpiarlo todo? Laura asintió. No solo limpiarlo. Necesito esconder lo que tenemos antes de que lo encuentren. Diego entrecerró los ojos. ¿Y qué se supone que haga yo mientras tanto? Laura esbozó una leve sonrisa. Lo que mejor sabes hacer, Diego. Distraerlos. Salir del edificio sin llamar la atención fue más difícil de lo que pensaba. Podía sentir las cámaras de seguridad siguiéndola. Podía sentir la presión de estar bajo vigilancia. Pero no tenía opción. Si Martín encontraba la información antes que ella pudiera asegurarla, estaría perdida. Tomó un taxi y marcó el número de Andrés. ¿Ya lo sabes?, preguntó él antes de que Laura pudiera decir nada. Sí. Necesito mover la información. Hubo un breve silencio antes de que Andrés respondiera. Ven a mi oficina. Tengo un lugar seguro. Laura asintió, aunque sabía que él no podía verla. Voy en camino. Colgó el teléfono y respiró hondo. Estaba arriesgándolo todo. Si Martín sospechaba que ella estaba en algo, su mejor opción era esconder las pruebas y hacer que él creyera que había ganado. Porque si quería vencerlo, tenía que hacerle creer que ya lo había derrotado. El taxi avanzó entre el tráfico de la ciudad, mientras Laura miraba por la ventana, su mente trabajando a 1000 por hora. Todo estaba en juego ahora, y no podía permitirse perder. El taxi avanzaba entre el tráfico, pero Laura sentía que el tiempo se movía demasiado rápido. Tenía que actuar antes de que Martín encontrara algo. Si llegaba antes a la oficina de Andrés, si lograba mover la información a un lugar seguro, todavía tendría la ventaja. Pero si Martín conseguía pruebas contra ella, todo acabaría. Cuando llegó al edificio donde Andrés tenía su oficina, su corazón latía con fuerza. Sabía que esto era un punto sin retorno. Subió al piso indicado y tocó la puerta con rapidez. Andrés abrió casi de inmediato, con el rostro serio. «Pasa». Laura entró sin dudar y dejó caer su bolso sobre la mesa. «Tenemos que hacer esto rápido». Andrés asintió y sacó su computadora portátil. «Dime qué tienes». Laura sacó su USB y lo conectó. Los archivos aparecieron en la pantalla. Los movimientos bancarios de Martín, los nombres de los políticos con los que hacía tratos, los documentos ocultos de Vega Corporation. Toda la corrupción, toda la verdad, estaba allí. Andrés silbó bajo. Esto no es solo un escándalo empresarial. Esto puede destruir más que a Martín. Laura lo miró fijamente. ¿Por eso nunca lo hiciste público antes? Andrés se reclinó en su silla. Porque, hasta ahora, nunca había tenido a alguien dentro que pudiera acabar con él desde adentro. Laura tragó saliva. Entonces hagámoslo. Andrés arqueó una ceja. ¿Hacerlo público? Laura asintió. Si Martín ya me tiene en la mira, no tiene sentido seguir jugando en las sombras. Necesitamos exponerlo. Andrés la observó por un momento. Si hacemos esto, ya no hay vuelta atrás. Laura sostuvo su mirada. Martín ya decidió destruirme. Lo que él no sabe es que yo lo destruiré primero. Andrés sonrió levemente. Bien. Durante la siguiente hora, trabajaron sin descanso. Prepararon una serie de correos con los documentos adjuntos. Destinatarios estratégicos, periodistas de investigación, contactos en la fiscalía, medios digitales con suficiente influencia. Si querían que esto explotara, necesitaban asegurarse de que nadie pudiera ignorarlo. Laura escribió el mensaje final. Aquí está la verdad sobre Vega Corporation y Martín Cárdenas. Esto no puede seguir oculto. Si la ley aún existe, esta información hablará por sí sola. Respiró hondo. ¿Lista?, preguntó Andrés. Laura sostuvo el mouse sobre el botón de enviar. Sabía que en el momento en que hiciera clic, su vida cambiaría para siempre. Pero eso no le importaba, porque había esperado demasiado por este momento. Hizo clic, y con eso, el mundo se enteró. Minutos después, las redes sociales comenzaron a explotar. Los correos se filtraron de inmediato. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas. Los medios empezaron a moverse. La historia estaba fuera de control. Y Laura lo sabía. No había más juego de ajedrez. Solo quedaba el caos. Y en medio de ese caos, Martín Cárdenas acababa de perder. El eco de la noticia resonó en todas partes. Los medios no tardaron en hacerse eco del escándalo. Martín Cárdenas, el implacable líder de Vega Corporation, estaba en la mira.
Las redes sociales se inundaron con titulares. Corrupción en Vega Corporation. Filtraciones revelan millonario fraude empresarial. Martín Cárdenas bajo investigación por desvío de fondos y vínculos con políticos corruptos. Exclusiva. Documentos filtrados exponen la red de poder detrás del imperio empresarial. Laura siguió la avalancha de noticias desde su computadora, sintiendo una mezcla de adrenalina y expectación. Lo habían logrado. Después de años de operar en las sombras, Martín finalmente había sido expuesto. Pero la verdadera pregunta era, ¿cómo iba a reaccionar? Mientras tanto, en Vega Corporation, la oficina de Martín estaba en completo caos. «Ciérrenlo todo», rugió, lanzando su teléfono contra la pared. Los directivos lo miraban con expresiones de puro pánico. Todo su imperio se estaba desmoronando. Diego Ramos estaba allí, fingiendo estar tan sorprendido como los demás. Pero por dentro, disfrutaba cada segundo. Martín estaba descontrolado. Su arrogancia, su poder absoluto, todo se estaba desmoronando. Averigüen quién filtró esta información. Ahora, exigió, su rostro rojo de furia. Uno de los directivos tragó saliva. La fiscalía ya anunció que iniciará una investigación formal. Martín lo fulminó con la mirada. No van a encontrar nada. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Había demasiadas pruebas. Demasiados documentos. Y lo peor de todo, esto ya estaba fuera de su control. Laura sabía que Martín iba a tratar de contraatacar. Era su naturaleza, y no tardó en intentarlo. Minutos después de la filtración, recibió una llamada desde un número desconocido. Laura, era Martín. Su voz era baja, peligrosa. No estaba gritando, pero en ese tono calmado, había una amenaza más grande que en cualquier grito. ¿Cómo estás, jefe?, respondió ella con una frialdad que ni ella sabía que tenía. Martín hizo una pausa. No sé qué crees que has hecho, pero cometiste el peor error de tu vida. Laura sonrió, aunque él no podía verla. No lo creo. Martín respiró hondo. Tú no tienes idea del tipo de guerra en la que te acabas de meter. Yo diría que la tengo bastante clara. Silencio. Por primera vez, Martín no tenía una respuesta inmediata. Y eso significaba que, por primera vez, sabía que había perdido. Vas a pagar por esto, susurró finalmente. Laura inclinó la cabeza. Puede ser. Pero antes, quiero que disfrutes la vista. Y colgó. Sabía que él estaba mirando las noticias. Sabía que estaba viendo su caída en tiempo real. Martín Cárdenas, el hombre que lo tenía todo, acababa de perderlo todo. Y Laura lo había hecho posible. Los días siguientes fueron un torbellino de caos. El escándalo seguía en las portadas de los periódicos, en los titulares de los noticieros, en las redes sociales. Cada hora, nuevas revelaciones salían a la luz. Cada vez más personas vinculadas a Martín caían con él. Las autoridades habían comenzado a investigar. Y esta vez, no habría manera de silenciar la verdad. En Vega Corporation, el ambiente era tenso. Los empleados hablaban en susurros. Los ejecutivos trataban de salvarse a sí mismos. Pero lo que más llamó la atención de Laura fue el silencio de Martín. Desde su última llamada, no había intentado comunicarse con ella. No había movido ficha. Y eso, más que cualquier amenaza, era lo que más la inquietaba. Hasta que, de repente, todo cambió. Una mañana, cuando Laura llegó a la oficina, vio un grupo de personas reunidas cerca del ascensor. Susurraban entre ellos. Miraban en la misma dirección. Laura siguió sus miradas. Y entonces lo vio. Martín estaba ahí, de pie, con dos agentes de la fiscalía a su lado. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos ardían de rabia contenida. Estaba esposado. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era real. La caída de Martín había llegado a su punto final. Uno de los agentes habló en voz alta. Martín Cárdenas queda arrestado por fraude financiero, corrupción empresarial y lavado de dinero. El silencio en la oficina fue absoluto. Todos observaban en shock. Martín no dijo nada. No hubo gritos. No hubo resistencia. Solo una mirada. Una mirada que se dirigió directamente a Laura. Y aunque no dijo una palabra, ella entendió el mensaje. Esto no ha terminado. Pero Laura no tenía miedo. Solo le devolvió la mirada con una leve sonrisa. Sí lo ha hecho. Los agentes lo escoltaron fuera del edificio. Y con cada paso que daba, Laura sintió el peso de su victoria.
Martín Cárdenas había pasado toda su vida pisoteando a los demás. Y ahora, era él quien se marchaba con las manos atadas. Esa noche, Laura salió a caminar. La ciudad brillaba a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Andrés la llamó. «¿Lo lograste?» Laura miró el cielo. «Lo logramos». Hubo una pausa antes de que él hablara de nuevo. «¿Y ahora qué?» Laura sonrió. Porque ahora, todo era posible. El arresto de Martín Cárdenas fue el golpe más duro para Vega Corporation. Los directivos intentaron contener el daño, pero era imposible. El escándalo era demasiado grande. Martín no solo había caído, había arrastrado a la empresa con él. Mientras tanto, Laura observaba cómo todo se desmoronaba desde la distancia. Sabía que había ganado. Pero entonces, llegó la pregunta que no dejaba de atormentarla. ¿Había sido esto justicia, o simplemente venganza? Los medios la presentaban como una heroína anónima. La mujer que había tenido el coraje de exponer la corrupción. Pero Laura sabía la verdad. No lo había hecho por altruismo. Lo había hecho porque Martín la humilló. Porque la hizo sentir insignificante. Porque la aplastó hasta el punto en que no tuvo otra opción que pelear. Y aunque al final había ganado, no podía evitar preguntarse qué significaba realmente su victoria. Andrés la invitó a tomar un café unos días después del arresto de Martín. Se sentaron en un lugar discreto, lejos de las miradas curiosas. «Estás extrañamente callada», comentó Andrés, observándola con atención. Laura removió su café con la cuchara. «Solo, estoy pensando». «¿Pensando en qué?» Laura se mordió el labio. «En lo que hice. En lo que significó todo esto». Andrés sonrió levemente. «¿Esperabas sentirte diferente?» Laura lo miró fijamente. «Esperaba sentirme libre». Andrés se recostó en su silla. «¿Y no lo estás?» Laura suspiró. «Sí, pero también siento que, no sé, que algo se quedó en el aire». Andrés asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. «Martín fue un monstruo, Laura. Pero el mundo está lleno de gente como él. Siempre habrá otro depredador esperando ocupar su lugar». Laura dejó la cuchara sobre el plato. «Entonces, ¿qué se supone que haga?» Andrés sonrió de lado. «Lo que tú quieras». Laura frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Derribaste a un hombre poderoso», explicó Andrés. «Pero lo hiciste desde las sombras. Imagínate lo que podrías hacer si decidieras seguir luchando abiertamente». Laura parpadeó. «¿Quieres que me convierta en una especie de justiciera?» Andrés se encogió de hombros. «Solo digo que el mundo necesita más personas como tú». Laura bajó la mirada. Nunca se había visto a sí misma como alguien con poder. Pero ahora, sabía que lo tenía. La pregunta era, ¿qué haría con él? Esa noche, mientras Laura miraba la ciudad desde la ventana de su departamento, comprendió algo. Tal vez había empezado todo esto por venganza. Pero lo que realmente había encontrado en el proceso era su propia voz. Ya no era la mujer que temía hablar, que temía desafiar, que temía caer. Porque ahora sabía levantarse. Y aunque Martín estaba fuera de escena, Laura Cárdenas apenas estaba comenzando. El tiempo pasó, pero la caída de Martín Cárdenas seguía siendo noticia. Los titulares continuaban explotando con cada nueva revelación. Exdirector de Vega Corporation enfrenta juicio por corrupción y fraude financiero. Martín Cárdenas podría enfrentar hasta 25 años de prisión. Red de corrupción empresarial expuesta, más ejecutivos bajo investigación. Laura leía cada noticia con una sensación extraña en el pecho. Lo había logrado. Martín no solo estaba derrotado, estaba acabado. Pero la verdadera lección no estaba en su caída. Estaba en lo que ella había aprendido en el proceso. Un mes después, recibió un mensaje inesperado. Era de Diego. «Nos vemos en el café de siempre. Hay algo que debes saber». Laura dudó antes de responder. Diego había sido su pieza clave dentro de Vega Corporation. Pero ahora que Martín estaba fuera, ¿qué más quedaba por discutir? Aún así, decidió ir. Cuando llegó al café, Diego ya la estaba esperando. Se veía diferente, más relajado, más libre. Laura tomó asiento y pidió un café antes de mirarlo fijamente. «¿Qué pasa?» Diego apoyó los brazos sobre la mesa. «Vega Corporation no va a sobrevivir». Laura se tensó. «¿Cómo lo sabes?» Diego sonrió levemente. «Los inversionistas están retirando su dinero. Las acciones han caído en picada. El nombre de la empresa está completamente destruido.
Laura asimiló la información en silencio. No lo había planeado así. Su objetivo siempre fue Martín. Pero al exponerlo, también había enterrado todo lo que él construyó. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, continuó Diego. Laura levantó una ceja. ¿Interesantes cómo? Diego la observó con detenimiento. Hay rumores. Alguien quiere comprar lo que queda de Vega Corporation. Laura sintió un escalofrío. ¿Quién? Diego se inclinó hacia ella. Un grupo de inversionistas anónimos. Pero hay algo más. Están interesados en que alguien con conocimiento interno lidere la transición. Laura frunció el ceño. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Diego sonrió. Porque ese alguien eres tú. Laura se quedó en silencio. El destino tenía una forma extraña de acomodar las cosas. Pasó de ser una empleada más, humillada y despreciada, a convertirse en la mujer que destruyó al hombre más poderoso de la empresa. Y ahora, tenía la oportunidad de construir algo desde las cenizas. El destino le había dado su lección, pero también le estaba dando una opción. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde su ventana, Laura entendió algo. Nunca se trató solo de justicia. Nunca se trató solo de venganza. Se trató de tomar el control de su propia historia. Martín Cárdenas era parte del pasado. Y ella estaba a punto de escribir su futuro. Laura caminó por los pasillos vacíos de Vega Corporation. Todo estaba en silencio. Las oficinas que una vez estuvieron llenas de empleados, ahora eran solo sombras de lo que alguna vez fue un imperio. La empresa estaba en ruinas. Pero no estaba muerta. Todavía quedaba algo en pie. Y ahora, tenía la oportunidad de decidir qué hacer con ello. Cuando se sentó en la sala de juntas, frente a los inversionistas que habían mostrado interés en comprar lo que quedaba de Vega Corporation, supo que estaba en un punto de quiebre. Podía rechazar la oferta. Podía alejarse y seguir adelante con su vida. Pero algo dentro de ella le decía que no había llegado hasta aquí solo para observar cómo todo se desmoronaba. Un hombre de cabello canoso la miró con curiosidad desde el otro lado de la mesa. Señorita Laura, sabemos que esta empresa ha pasado por una crisis, pero creemos que con el liderazgo adecuado, podría renacer. Laura mantuvo la mirada firme. ¿Por qué yo? El inversionista sonrió. Porque usted fue la única que tuvo el coraje de derribar lo que estaba mal. Y creemos que es la única que puede reconstruirlo con algo mejor. Laura sintió que su corazón latía con fuerza. Toda su vida había peleado por un lugar en la mesa. Había trabajado el doble. Había soportado humillaciones. Había luchado contra hombres que pensaban que ella no era suficiente. Y ahora, el destino le daba la oportunidad de demostrarles lo equivocados que estaban. Tomó aire y habló con firmeza. Si acepto, no habrá espacio para la corrupción. No permitiré que esta empresa vuelva a ser lo que fue con Martín. Los inversionistas se miraron entre sí y asintieron. Eso es exactamente lo que queremos escuchar. Laura exhaló lentamente. Sabía que esto no sería fácil. Sabía que muchos la subestimarían. Pero ya no era la misma mujer que entró a Vega Corporation años atrás. Era una mujer que había aprendido a pelear. A jugar el juego del poder. A ganar. Extendió la mano. Bien. Hagámoslo. Cuando salió del edificio, sintió el viento fresco en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Miró hacia el horizonte, donde la ciudad se extendía como un mar de luces. Sabía que su historia no terminaba aquí, porque este no era el final. Era el comienzo de algo nuevo. Una nueva Laura. Un nuevo imperio. Y esta vez, ella estaba al mando. Los meses pasaron, pero la historia de Martín Cárdenas seguía en boca de todos. El juicio avanzó, y cada nueva prueba que salía a la luz dejaba claro que no tenía escapatoria. Su caída se convirtió en un caso de estudio sobre el abuso de poder, la corrupción y la arrogancia de aquellos que creen ser intocables. Vega Corporation renació bajo un nuevo liderazgo. Bajo el liderazgo de Laura. No fue fácil. Nunca lo es. Pero esta vez, ella tenía el control. La empresa dejó de ser un imperio basado en miedo y manipulación. Se convirtió en un símbolo de cambio, de transparencia, de lo que realmente significa construir algo con esfuerzo. Y Laura entendió algo importante. No se trataba de justicia o venganza. Se trataba de algo más grande. Se trataba de demostrar que nadie puede pisotearte, si decides levantarte. Esta historia nos deja con muchas preguntas. ¿Cuántas veces hemos permitido que nos humillen por miedo a perder algo? ¿Cuántas veces hemos callado, pensando que no podemos ganar?
¿Cuántas personas como Martín Cárdenas siguen ocupando lugares de poder, creyendo que nunca caerán? Pero la verdadera pregunta es, ¿y si tú fueras Laura? ¿Qué harías? Porque la diferencia entre los que ganan y los que se rinden no está en el poder que tienen, está en el momento en que deciden pelear. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Déjanos tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Laura? Síguenos para más historias de lucha, poder y justicia. Nos vemos en la próxima, porque hay muchas más historias por contar.